Bueno, vamos a continuar, hermanos, estudiando este tema que venimos tocando del capítulo 8 de Cristo, el mediador. Estuvimos viendo, hermanos, una clase introductoria. Esta sería la última clase que tendríamos sobre este capítulo 8. Estuvimos viendo una clase introductoria, hermanos, como la primera clase, donde bosquejamos todo lo que es el capítulo, hermanos. Yo le pido, hermanos, que tomemos en cuenta ese bosquejo de capítulo y lo estudiemos para desarrollarlo y entenderlo un poco mejor y ayudarse de las clases, hermanos, que están en los videos para entender también un poco mejor estas cuestiones del capítulo 8. Después tuvimos una clase donde hablábamos acerca de la plena divinidad de Cristo, hermanos, donde con argumentos en las Escrituras, hermanos, y como lo declara la confesión de fe también, hablábamos de que Cristo es Dios. Y la clase de la semana pasada, donde estuvimos viendo acerca de la humanidad de Cristo, de la verdadera humanidad, hermanos, porque muchos afirman que era humano, pero no como nosotros. En su intento de defender la divinidad, caen en un error, hermanos, muy peligroso de afirmar que Cristo realmente no era humano. Pero, hermanos, Cristo realmente, hermanos, adoptó esa humanidad que tenemos nosotros, únicamente que sin pecado. Esa es la diferencia, hermanos. Él adopta esa humanidad sin pecado, ya que no hereda ese pecado de Adán, porque es engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Y hoy vamos a ver, hermanos, acerca de esta personalidad única. O cómo, hermanos, hasta dónde trazar los límites de esa persona en singular de Cristo, hermanos. ¿Qué quiere decir esa persona en singular de Cristo, hermanos? En que este que es Dios, que tiene una naturaleza divina, y este que tiene también una naturaleza humana, es una sola persona. Y eso es lo que vamos a estudiar, hermanos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca, hermanos, de la personalidad única de nuestro Señor Jesucristo. Para esto, hermanos, vamos a tocar tres argumentos. Tres argumentos, hermanos, son los que vamos a tocar. Y el primero Cristo, hermanos, es una persona. Si nosotros vemos las Sagradas Escrituras, hermanos, nunca vamos a encontrar que hagan referencia a Cristo en plural. Siempre vamos a encontrar la Escritura usando pronombres para Cristo de forma singular. Nunca lo hace en plural. Incluyendo aún pasajes, hermanos, que hablan de ambas naturalezas. Y eso, hermanos, tiene que ser suficiente para nosotros afirmar, ¿sí?, que es una sola persona. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, hermanos, si me hace el favor, vamos para allá. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, hablan, o dice, hermanos, partiendo del párrafo del versículo número 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Luego dice que era del linaje de David, según la ¿qué? Según la carne. Entonces,
Vemos en este pasaje su humanidad según la carne, hermanos, ¿sí? Pero también dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Le está dando poder, hermanos, para la resurrección. Vemos entonces, hermanos, cómo en este texto, hermanos, ustedes han conocido, inclusive en los relatos bíblicos, un hombre que haya resucitado por su propio poder. Ni uno. Solamente Dios. Solamente aquel que es Dios, hermanos, puede resucitar de entre los muertos por su propio poder. Y vemos, hermanos, que según Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, nos habla de ese único ser y todo el tiempo lo nombra como uno solo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Encontramos ahí que según la carne, Cristo es nacido de mujer. Cristo es nacido de mujer. Y bajo la ley. Es nacido de mujer y bajo la ley. Pero también dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Entonces, hermanos, dentro de su divinidad, Él iba a poder cumplir la ley, hermanos, cosa que ningún hombre puede hacerlo. Iba, hermanos, redimir al pueblo, según Gálatas 4, párrafos, versículos 4 y 5. Entonces, la misma escritura nos da un sinfín de textos, hermanos, ¿sí? Donde nos habla de la misma naturaleza divina y naturaleza humana en un solo pasaje, pero hacen referencia siempre a una sola persona. Y siempre esa sola persona, hermanos, ¿es quién? Es Jesucristo, hermanos. El único, hermanos, que puede cumplir eso. Entonces aquí vemos, hermanos, claramente que nuestro Señor Jesucristo es una sola persona. Dos naturalezas, humana y divina, pero una sola persona. ¿Sí? Ahora, si le preguntan a usted, ¿y por qué? Porque la Escritura sí lo declara. Pero es que no puede ser posible. ¿Pero acaso te crees tú más sabio que el mismo Dios? Él lo está declarando así. ¿Sí? ¿Me puedo borrar, hermanos? Entonces tenemos en Cristo, hermanos. Ahora, así como decíamos que es una persona, el argumento número 2,
Perdón. Me faltó algo, hermanos. Esta persona, hermanos, es el Hijo eterno de Dios. Estamos, hermanos, buscando quién es Cristo. ¿Sí? Dos naturalezas, una sola persona, pero esa persona es el Hijo eterno de Dios, hermano. ¿Qué dice Juan? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Nos dice que ¿quién fue hecho qué? El Verbo fue hecho carne, hermanos. Y luego habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del quién, hermanos. ¿Como la gloria del quién? Unigénito, hermanos. El Verbo fue hecho carne, ¿sí? Y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Hebreos, perdón, 1:2. Hebreos 1:2, hermano. Dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. En estos postreros días, Dios nos ha hablado del Hijo, y ese Hijo lo constituyó Él, heredero de todo, y luego dice, y por quien asimismo hizo el universo. Nos habla, hermanos, de una eternidad del Hijo. Hay una eternidad del Hijo, ¿sí? Esta persona, que es una sola, que es el Hijo eterno de Dios, fue hecho carne, siendo el unigénito Hijo de Dios, y el Señor, nuestro Dios, nos habló por medio de Él. ¿Sí? Hasta aquí, hermanos, son dos argumentos. Y ya nos queda uno. ¿Puedo borrar? Primer argumento, una sola persona. Segundo argumento, esa persona, ¿sí?, es el eterno Hijo de Dios. Pero hoy vamos a hablar ahora, en la que vamos a profundizar un poquito más, va a ser, hermanos, algo que se conoce, hermanos, como la unión hipostática, hermanos. Algo que se le conoce, hermanos, como la unión hipostática. Yo creo que todos hemos escuchado este término, la unión hipostática. ¿Alguno de ustedes sabe a qué se refiere, hermanos, cuando hablamos de la unión hipostática?
unidas, pero bien definidas, ¿sí? Sin separación, pero sin confundir, ¿sí? Y vamos a ir viendo acerca de esto, hermano. La unión, hermanos, o la personalidad única de nuestro Señor Jesucristo por nada se puede entender, hermanos. Primer error, entender que la personalidad única de nuestro Señor Jesucristo es una mezcla de estas dos naturalezas, porque eso sería ser una naturaleza compuesta. Si nosotros decimos que nuestro Señor Jesucristo es una mezcla de dos naturalezas, lo estamos haciendo compuesto. Ya estudiamos cuando hablamos acerca de la doctrina de Dios, hermanos, que Dios por ningún motivo puede ser un ser compuesto. No hay composición. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo es Dios, tampoco puede ser un ser compuesto. Nuestra confesión de fe, hermanos, en el capítulo 8 lo dice, hermanos, dos naturalezas completas, perfectas y distintas. Luego más adelantito dice, sin conversión, composición o confusión alguna. ¿Sí? Entonces, en Cristo hay dos naturalezas completas, ¿sí? Completas, perfectas y distintas. Aún su naturaleza humana es perfecta, hermano. Pero en estas dos naturalezas no hay conversión, composición o confusión alguna. ¿Por qué esto, hermanos? Porque si nosotros mezcláramos esas dos naturalezas, hiciéramos una compuesta, entonces esa compuesta sería una tercera naturaleza. Y esto no puede ser. Esto no es posible en Dios. Eso elimina, hermanos, la divinidad de Dios. Por lo tanto, tampoco puede ser Cristo. Los pasajes estudiados, hermanos, en las dos clases anteriores muestran que la encarnación, en las dos clases cuando hablamos de la plena divinidad y la plena humanidad, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo no disminuyó en nada la deidad de Cristo. Pero tampoco la divinidad absorbió la naturaleza humana. Ya estudiamos esto, ¿sí? Y la Escritura nos lo deja bien en claro, hermanos. Para nada en la encarnación se quita la naturaleza divina. Uno de los principales y de los primeros errores y herejías, hermanos, a los que se enfrentó la iglesia, fue a decir eso. Por un lado estaban unos que decían, no, es que Jesús fue solamente un hombre y dejó a un lado su naturaleza divina, porque no puede haber esa comunión entre la carne. Y otros dijeron, no, él vino en su naturaleza divina, pero no era totalmente carne. No, hermanos, los dos son errores. La realidad, hermanos, es que tanto su naturaleza divina, ¿sí?, como su naturaleza humana
eran una realidad. Ahora, hermanos, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, permaneció siendo al mismo tiempo el Dios que sabe o que es sobre todas las cosas y que es bendito por los siglos, pero también fue el hombre que ignoraba el día y la hora de su regreso en gloria. Esto es la unión hipostática. El ver en nuestro Señor Jesucristo aquel que era nuestro Señor o que es nuestro Señor, que es el bendito Dios por sobre todas las cosas y que es bendito por los siglos, pero al mismo tiempo aquel que ignoraba el día y la hora de su venida. Eso es la unión hipostática, hermanos. Eso es entender la unión hipostática. Ahora, hermanos, si esto es real, si nosotros afirmamos que esto es real, ¿cómo vamos a conciliar lo que ya estudiamos en clases pasadas sobre que Dios no tiene pasiones y que Jesucristo siendo hombre es Dios? Sí, hermanos, aunque no lo entendamos, lo tenemos que aceptar, porque la Escritura así lo dice. Pero no es erróneo el buscar entender alguna explicación sobre esto. Entonces vamos a buscar en este tiempo que nos queda, hermanos, en esta media hora, el trabajar sobre esto, hermanos. ¿Sí? Primero tenemos, hermanos, el Hijo de Dios es de la misma sustancia que el Padre y el Espíritu Santo. Por lo tanto, es verdaderamente Dios. Entonces, todo lo que es verdad de Dios, en Dios, es verdad en el Hijo. Si Dios es impasible, o si Dios no tiene pasiones, por lo tanto, el Hijo tampoco las tiene. ¿Sí? Oye, hermano, pero Jesús lloró, se molestó, tenía la naturaleza humana. ¿Sí? Aquí entramos, hermanos, por decirlo, al segundo punto, que Dios no tiene pasiones. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no tiene pasiones, hermanos? Porque lo que Él nos muestra son sus perfecciones, hermano. Dios no tiene pasiones, ¿sí? Tiene perfecciones. Entonces, hermanos, Jesucristo no tiene pasiones. Lo que tiene son perfecciones. Cada una de las situaciones que vivió nuestro Señor Jesucristo eran perfecciones en Él. El doctor Renihan hace mención en un libro, hermanos, que se llama precisamente el manual introductorio y práctico sobre la doctrina de la impasibilidad de Dios, y cita a un teólogo que se llama Sancius,
Y dice lo siguiente, hermanos, miren, ojo con lo que dice. Dice, por lo tanto, reconocemos, y esto, hermanos, podría ser como una afirmación de fe de la iglesia. Por lo tanto, reconocemos y confesamos que en Cristo hay una sola persona, que es eterna, sencillísima y perfectísima. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando estudiamos los atributos de Dios? Y estudiamos una parte donde hablaba de hacer superiores los atributos de Dios a lo que nosotros pudiéramos conocer, hermanos. Por ejemplo, perfecto, le agregábamos el ismo, es perfectísimo. Sencillo, sencillísimo. Sabio, es sapientísimo, etcétera, ¿no, hermanos? Entonces, eso es lo que está haciendo este autor. Hay una sola persona que es eterna, sencillísima, perfectísima, y que permanece igual para siempre, a saber, la persona del Hijo eterno de Dios. También reconocemos y confesamos que a esta persona eterna le fue añadida en el tiempo, no otra persona. Ojo, hermanos. Ojalá, hermanos, algunos hermanos vean esta cuestión en los videos que se repite, porque después tenemos dudas, hermano. Porque muchos pudieran pensar, y digo, es bueno tener dudas, pero es mejor estar aquí para resolver las dudas. Muchos podrían pensar, entonces, si Jesús se encarnó y tomó su naturaleza humana hasta que nació de la Virgen María, sí, ahí tomó su naturaleza humana. Entonces, cuando regresa al Padre, ¿ya no son tres? Siguen siendo tres. Porque lo que agarra a Cristo, hermanos, no es una persona más. ¿Sí? Toma para sí, hermanos, esa naturaleza. No le está agregando nada a Dios, hermanos. No le está agregando nada. Él simple y sencillamente, hermanos, está cumpliendo lo que eternamente estaba establecido que iba a suceder. No está agregando nada. Entonces, no agrega otra persona, hermanos. No agrega otra persona. Dice, sino otra naturaleza, que esto es la humana. Y luego, hermanos, fíjense, pero aún así, no como parte de esa persona por la cual fue asumida, sino como algo muy diferente a ella, pero en unidad de ella. Es decir, hermanos, sí, lo que tomó fue otra naturaleza, pero no como en sí parte de esa persona. Es decir, no quitó su naturaleza divina, no suplió su naturaleza divina para nada. ¿Sí? Pero existen en una unidad perfecta en Cristo. Es que eso no puede ser posible, hermanos. Sí, porque es Dios. Y así lo revela. ¿Y qué hacemos? Es que mi razonamiento no lo puede entender. Es que somos tan limitados nosotros para entender a Dios. Pero Él no lo es. Y continúa, hermanos, el autor. Además, en tercer lugar, confesamos que en una sola y misma persona de Cristo
Ojo, está confesando el autor que en una sola y misma persona de Cristo hay ahora dos naturalezas, la divina y la humana. Y luego dice, hermanos, por lo tanto, no tememos decir que ahora Cristo consiste en las naturalezas divinas y humana asumida en la misma persona o en la unidad de la persona. No tenemos por qué temer esto, hermanos, al decir que esas dos naturalezas viven o están asumidas en una sola persona. A ver si alguien se acuerda de esto, hermano. Hace tiempo, ¿alguien se acuerda de esto, hermanos? Lo vimos, hermanos, cuando hablamos de la Trinidad. Y les dije, lo vamos a tocar muy por encima, porque cuando hablemos de la doctrina de Cristo, vamos a hablar de esto. El communicatio idiomatum, o lo que es la comunicación de propiedades. ¿Sí? Entonces, hermanos, esa persona que es una sola persona, ¿sí? Existen dos naturalezas en ella y no se confunden, ¿sí? No se mezclan, están ahí en una perfecta unidad. No podemos negar que existen en Cristo. Entendiendo esto, hermanos, vamos a trabajar sobre lo que es el communicatio idiomatum o la comunicación de propiedades. Ojo, hermanos, aquí es donde muchos evangélicos hoy en día, por temor a no cometer una herejía o una supuesta herejía o error doctrinal, se niegan a usar esto. Pero es 100% bíblico. Y otros, hermanos, porque esto lo encajonaron en el catolicismo romano. Pero no es del catolicismo romano. Entonces, hermanos, ¿de qué nos habla el communicatio idiomatum o cómo lo podemos entender? Primero, la base del communicatio idiomatum la encontramos en lo que acabamos de decir ahorita, en la unión hipostática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como la unión hipostática es correctamente usada, nos da el sustento para usar el communicatio idiomatum o la comunicación de propiedades. Ahora, esta nos constata que la manera de obrar de Jesús en la única persona es según cada naturaleza. ¿Sí? Es decir, nos presenta dos naturalezas separadas en Jesucristo. Lo divino nunca se convierte en lo humano y lo humano nunca se convierte en lo divino. Y esto es así. En el capítulo 8, párrafo 7 de nuestra confesión de fe también lo nombramos nosotros. Dice, Cristo en la obra de mediación
actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza aquello que es propio de cada una de estas. Sin embargo, ojo hermanos aquí, por causa de la unidad de la persona, ¿sí? El Communicatio Idiomatum nos dice, mira, sí, son dos naturalezas y tienen que estar bien distinguidas, pero por causa de la unidad de la persona, a veces aquello que es propio de una naturaleza se le atribuye en la Escritura a la persona denominada por la otra naturaleza. Aquello que es propio de una naturaleza se le atribuye a veces a la persona de la otra naturaleza. Por ejemplo, nosotros sabemos que Jesús tuvo dolores en su alma, ¿sí? Y padecimientos en su cuerpo. Ahora, el sufrir estos dolores y estos padecimientos forman parte de la naturaleza humana, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Forman parte de la naturaleza humana. Entonces, estos dolores y estos padecimientos no tuvieron lugar en la naturaleza divina, pero sí en la persona de Cristo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, hermanos? ¿No hay confusión? ¿Sí? Tuvieron lugar esos dolores en su alma y padecimientos de su cuerpo, tuvieron lugar en su naturaleza humana. Esos no tuvieron lugar en su naturaleza divina, pero sí en la persona de Cristo. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando afirmamos algo. Entonces, hermanos, entendiendo esto, ¿sí? Conforme la Escritura nos los dice, nosotros podemos hacer ciertas afirmaciones. ¿Sí? Por ejemplo, este tema es muy controversial, hermanos, pero es bíblico. María es la madre de Dios. Sí, hermanos. Ahora, aquí está, hermanos, donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchos podrían decir, ok, sí, pero en su naturaleza humana. Y sí, está bien, en su naturaleza humana. Pero la persona de Jesucristo sigue siendo Dios. Sí. Entonces muchos dicen, no, entonces no hay que decir que María es madre de Dios. Hay que decir que María es madre de Jesús. Ah, entonces Jesús no es Dios. No, sí es Dios. Entonces, ¿es una herejía decir María es madre de Dios? No, no es una herejía. Ahora, hermanos, ¿por qué se convirtió en herejía esta afirmación? ¿Por qué para nosotros nos causó tanto miedo esta afirmación de María, madre de Dios? Hermanos, si tú le preguntas, estoy completamente seguro, a un católico romano de los de a de veras, de los que estudian apologética romana, de los que se esfuerzan por escudriñar la apologética romana y la doctrina romana. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos dicen, entonces si María es madre de Dios, ¿María fue antes que Dios? Si tú le preguntas a un católico romano de los de a de veras, te va a decir no.
Nadie, hermanos, del catolicismo romano que realmente se adhiera a las posiciones doctrinales del catolicismo romano va a aceptar que María fue antes que Dios. El concepto de María, Madre de Dios, de ellos, en cierto sentido, hermanos, está más apegado. Ojo, no estoy justificando y no estoy diciendo que todos nos juntemos con el romanismo, ¿no? Y que de ahora... Pero en ese sentido, ahora, ¿qué pasó con el romanismo? En ese cuidar esto, como lo empezaron a atacar tanto, ¿qué pasó? Lo empezaron a elevar. Y hubo un tiempo en el que esta afirmación se convirtió como María es Madre de Dios. Intercede por nosotros. Y entonces empezaron a decir, María, la Madre de Dios, intercede por nosotros. Esto ya no es, hermano. Ella no intercede por nosotros. ¿Pero es la Madre de Dios? Sí. Exactamente, hermanos. Estas son simple y sencillamente dos seres que fueron bendecidos por Dios y hasta ahí. Así es. Ahora, hermanos, ojo. ¿Por qué se sobresaltó tanto esto? No, por los que trataban de proteger la divinidad de Jesús. ¿Sí? Por ellos. Ellos fueron los que cayeron en ese error. No fue el catolicismo romano. Pues de hecho en ese tiempo ni siquiera existía. O sea, no existía catolicismo romano. Entonces, hermanos, esa posición, hermanos, basada en el Communicati Idiomatum y basada en la unión hipostática, no es herejía. Ahora, ¿tenemos que andar por todos lados gritando, María es la Madre de Dios? No. No tenemos que andar por todos lados gritando María, Madre de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hemos llamados es a predicar el Evangelio. ¿Y el Evangelio quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Pero en una clase de doctrina tenemos que aprender lo que es correcto. Entonces, si nosotros negamos esto, estamos negando la humanidad de Jesús. Porque dígame qué humano puede nacer sin madre. Es imposible. Entendamos esa unión que hay. ¿Sí? Ahora, hermanos, dice el mismo, no recuerdo si fue Benjamin Kish, hermanos, creo que fue Kish o Cox, uno de los dos. Defendiendo esta misma postura, dice, el autor de la vida fue muerto y el Señor de gloria fue crucificado. Podemos decir que Dios compró su iglesia con su sangre y dio su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque la persona que hizo todo esto era el mismo Dios. Entonces, no es el único punto, María es la Madre de Dios, sino que, hermanos, también el autor de la vida murió y fue crucificado. El Señor en gloria fue crucificado. El mismo Señor en gloria, el mismo Dios todopoderoso, ¿sí?, compró con su sangre a su iglesia y dio su vida por nosotros. ¿En Dios el Padre? No.
¿En Dios Espíritu Santo? No. En Dios el Hijo. La persona del Hijo, que es Dios, hizo todo esto. Y aquí tenemos que cuidarlo, hermanos. El punto es no caer en extremos, hermanos. María, Madre de Dios, ok, es correcto. ¿Intercede por nosotros? No, es incorrecto. ¿Sí? Dios murió por nosotros. Sí, es correcto. Dios Padre, no, es incorrecto. Dios Hijo, es correcto. Entonces es Dios. Podemos afirmarlo. ¿Sí? ¿Y por qué digo que aquí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos? Yo sé que aquí no hay ese problema. Que cuando se ore se diga, María, te pedimos que intercedas por nosotros. Yo sé que aquí no hay ese problema. Pero créanme, hermanos, porque se ha escuchado en oraciones que dicen en algunas veces, por poner un ejemplo, gracias, Padre, por tu bendito sacrificio y con tu sangre compraste nuestro perdón de pecados. Eso es una herejía, hermanos. ¿Sí? Porque aunque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una sola esencia, son tres subsistencias y tenemos que aprender a diferenciar. Quien murió por nosotros en la cruz fue Dios, pero Dios Hijo. Si nosotros oramos de esa manera, agradeciendo al Padre, porque murió por nosotros, porque sufrió por nosotros, estamos cometiendo una herejía. Porque eso no fue así. Y lamentable, hermanos, en muchas iglesias se ora así. Y ahí, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en nuestras oraciones. La oración, hermanos, se dirige ¿a quién? Dios Padre. ¿Por medio de quién? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿En el nombre de quién? Sí, es. Y la oración, hermanos, tiene que ir en ese sentido. Entonces, hermanos, hasta aquí. ¿Dudas o preguntas?